No es tan fácil. No es con ustedes. Es el departamento técnico. Eso. A ver. Qué peste. Acá está. Vamos a poner con esto. Todavía no empecé. ¿Está bien? A ver, ¿esto está? ¿Está en orden? ¿La medida también está? Me voy a comprar uno para mis orejas. No, digo, que responda al tamaño de mis orejas. ¿Te lastima? No, digo, como se mueve. Ah, no, pero no te preocupes, no le pasa nada con eso. Ah, bueno, perfecto, ahí gracias. Ahí. Sí. Muy amable. Uy, qué piola. Ah, bien. Muy bueno. Aplauso. El club de colegio. Una joya. Una joya, a ver. Esto es... Quiero poner... todavía no empezamos. Niño, ¿qué me habías dicho? Si lo pongo, ¿dónde está? Yo, acá. Eso, ¿dónde está? ¿Pero de qué hablamos? Dale. Dame una letra. Estábamos hablando de la comida, que vos querías saber dónde se podía buscar las cosas para comer, y yo te dije, perdón, no hay mucha comida, estamos medio pobres hoy. Y vos me dijiste, no. Ya está. Gracias. Esto es de él. Me pasó el aviso para que me acuerde. ¿Está bien? Así. Bueno, cuando el departamento técnico diga que sí, empezamos. Sí, está, ¿no? Está todo. ¿Estamos? Bueno, ok. 4 cámaras, 4 micrófonos. Estoy impresionado. Ahora tenemos drones acá arriba. Estoy impresionado. ¿Saldré? Pero tenemos que tener cuidado porque son de la zona de Palestina. La franja de Gaza. Que digo, no sale nada, se quema. Basta que no tiene camas, limpien al... Claro, no sale nada, se va a quemar. En serio, él me hizo recordar algo que me parece que me va quedado en el tintero del sábado anterior, y nada más que nada menos que una frase. Digamos, hay una de las tantas frases de los proverbios que tienen detrás, digamos, enseñanzas muy profundas. Si recordamos la charla anterior que hablábamos de las pruebas, la frase dice más o menos así, dice así: no me des ni la prueba de la pobreza, ni la prueba de la riqueza. Solo dame el pan que está escrito para mí, que está, digamos, proveído para mí. O sea, no le pide ni pobreza ni riqueza, porque ambas son pruebas. Y profundizando en eso, ¿cuál es la prueba peor? Dice, y la pobreza es muy dura, muy dura. Pero la riqueza es peor. Entonces, ¿por qué? Tomando cosas escritas de los profetas que están en la Biblia, porque lo que plantea es que la riqueza hace que uno se olvide de Dios, que uno se olvide que la riqueza también te la provee Dios. Pero ahí aparece como la vanidad de qué bueno que soy, cómo gano dinero, lo que fuere. Y dicen que es lo más duro. La prueba de la riqueza es más dura que la prueba de la pobreza. Y él me lo hizo recordar hoy, en un momento. Bien, listo, sigo. Hoy voy a empezar esta es la letra Aleph,
y vamos a trabajar algunas cuestiones básicas para el tema de las letras, ¿sí? La letra Aleph es la primera, tiene el valor numérico de 1 y también tiene el valor numérico de 26. Y la energía de esa letra implica, bueno, el 1 es la totalidad, Dios. El 1 lo es todo. Piense que las almas en un nivel de evolución absoluta, ya desencarnados y evolucionando hasta el máximo, el máximo nivel de unidad es ser parte de Dios, ser uno con Dios, ¿sí? O sea, y obviamente las letras que son las matrices del mundo material, esta letra, la Aleph, representa eso, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la energía de Dios, en las palabras. ¿Mm? Bien. Yo también anticipé que las letras en sí, la forma física también tiene significados, ¿sí? Y por ejemplo, muchas letras están construidas con otras letras. Y ahora vamos a ver acá un caso. Pero no es la única. Es como las matrices a veces se unen para formar otra matriz. Y recordemos, son los modelos, los moldes que moldean el mundo material. Así que a través de eso se pueden entender cosas. Yo en parte de la explicación de hoy voy a dar cosas que después las voy a explicar, pero necesito de apoyatura para esto, ¿sí? O sea que ahora solo la voy a mostrar. Es así, en este caso, esta letra, cuyo dibujito vemos ahí, en realidad, matricialmente hablando, la letra es un punto, una línea y otro punto. O sea, en la estética le dan en forma más bonita, pero energéticamente esto es así. ¿Mm? Y además, este punto es una letra que se llama Yud. La Yud es un punto. Y esta letra es otra letra que se llama Vav. ¿Sí? Bueno, este es otro Yud. Yo dije que esta letra en origen vale 1, pero también vale 26. ¿Sí? ¿Por qué vale 26? Porque está construida con 2 yud y una vav. La forma física está construida con otras 2 letras. Y estos tienen sus propios valores energéticos. Esta vale 10, por supuesto esta vale lo mismo 10 y esta vale 6. ¿Sí? 10, 16, 26. Esta letra vale también 26. Ahora, sigo con esta conexión. Cuando yo hablo de nombres de Dios, Dios no tiene nombres. Es lo más simple que lo podemos decir, nombres de Dios. Pero no tiene nombre porque es imposible ponerle nombre a Dios. No se puede. ¿Por qué razón? Recordemos, las letras son materia. La materia sirve para darle forma a lo informe. Quiere decir, cuando yo a una persona la llamo Juan, le he puesto una estructura material de su significado. Deja de ser nadie para ser alguien. Le puse un nombre. O sea, tomé una cantidad de matrices energéticas que lo definen. Toda definición implica tener un límite. Cuando te preguntas, para explicar el límite, ¿cuál es este oficio? Soy carpintero. Carpintero lo define como un experto en el manejo de madera, cortar madera. ¿Sí? Quiere decir que el nombre, la energía de la palabra, se usa para definir acciones, conductas y demás. O sea, pero si yo lo defino, le pongo un límite, porque lo singularizo del resto. Cuando hablamos de la gente,
Yo digo, entre la gente está Juan. Entre lo indefinido he definido a uno que sí le doy su formato, le puse nombre. ¿Sí? ¿Por qué planteo esto? Yo voy a decir nombres de Dios, pero quiero que quede claro que no tiene nombre. Lo que se nombra de Dios es sus manifestaciones, su accionar. Eso lo puedo percibir, a Dios no lo puedo ver, no lo puedo definir, es imposible. Su magnitud es de tal que no es posible. ¿Sí? Estamos hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay uno de los nombres de Dios que es, no se puede pronunciar. Solo lo pronunciaba el gran rabino cuando estaba el templo de Jerusalén en el día del perdón una vez al año. Chao. Y solo él sabía cómo se pronunciaba. El hecho de que las letras no tengan vocales es un modo de que no se pueda pronunciar. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Este impronunciable nombre es un tetragrama, tetra es 4, son 4 letras. ¿Sí? Es Yud, Hei, Bab, Hei. Es el nombre de las 4 letras. ¿Sí? Poniéndole una vocal, aunque no son las correctas, a esto nosotros decimos Yahvé. Yehudá. Yahvé. Jehová. Jehová viene la forma castellanizada de intento de nombrar esto. Pero esta letra vale 10, esta letra vale 5, esta letra vale 6 y esta letra vale 5. 10, 15, 21, 26. ¿Qué vemos en esto? Que esta letra, que su valor propio es 1, también es 26. Pero si decimos que esto es la presencia de Dios, y acá también está de manifestación la presencia de Dios, el no pronunciable. ¿Por qué digo esto? Porque esta letra no se puede pronunciar, no tiene sonido, porque el aliento no tiene sonido, el aliento de Dios, digamos, no tiene un sonido definido. Si lo defino, limito a Dios. ¿Qué estoy mostrando con esto? Que esta letra, que parece un dibujito, dentro de sí, cómo está diseñada, qué lo compone, qué otros elementos participan y cómo se conecta con el resto, nos permite a nosotros profundizar significados y tener explicaciones de lo que literalmente hablando es un dibujito. No es una A, una B, una C, es un dibujo. Acá no hay eso, en estas letras no hay dibujitos. Cada una de ellas en su diseño, en su significado, está unida con todo el sentido que nos permite a nosotros acceder, aunque sea de un modo indirecto, a entender el proceso de la creación. Este es un caso. ¿Qué hago con este? ¿Te parece? Bueno, dame, eso. Caramba. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Sigo, estoy hablando de nada más que la letra, no me fui de ahí. Hay muchísimo más, pero todo el tiempo todo está conectado con todo en el texto, en hebreo, en el texto bíblico. Todo significado está unido a otro significado, todo el tiempo. ¿Sí? Es el plano que Dios usa para construir el mundo. Si es el plano, tiene que tener todos los detalles. ¿Sí? Bien, voy por otra de lo mismo. Porque de ahí voy a saltar a otra cosa que van a ver. ¿Sí? No saben lo que me cuesta unir cosas, porque todo está tan unido que lo tengo que desatar para después atarlo. Sí, trabaja mi máquina, pero bueno, es de placer, entonces, a ver si la tengo. Ahí está. Vamos, ¿sí? Es así.
Las letras, recuerden que también tienen significados, ¿sí? Esta letra, la Aleph, significa amo, maestro y maravilla. ¿Sí? Bien. De algún modo, amo viene de lo que se llama ulfaná. Ulfaná es hablo de la fonética, ¿no? Del hebreo. Ulfaná. Ulfaná también es escuela de aprendizaje. Quiere decir que el primer significado que le damos a la letra Aleph es la escuela de aprendizaje. ¿Qué hay en la escuela de aprendizaje? Maestros. En este caso, Dios es el maestro mayor de nosotros, ¿sí? Entonces ahí aparece uno de los significados. Voy por otro, que es voy por el tercer significado, que es maravilla. ¿Está bien? Bien. Cuando decimos maravilla, obviamente estamos hablando de algo que es excepcional, fuera de lo normal, ¿sí? Evidentemente, si esa es la energía de Dios, podemos decir, con esa energía Dios ha creado un mundo maravilloso, ¿cierto? Porque aunque nosotros estemos distraídos, muy ocupados en el celular y esas cosas, el mundo que nos rodea es maravilloso en todo sentido, ¿no? No sé si alguna vez fueron a las cataratas del Niágara o de Iguazú, qué sé yo. Ahí despierta uno. ¿Está bien? Bueno. Ahora fíjense lo siguiente. Es así. Digamos, las tres palabras que yo describí en castellano, las tres empiezan. Dos de ellas empiezan con el Aleph, con esta letra. Hay una conexión entre la letra y lo que significa. Como que la letra es el inicio de la palabra que autodesigna lo que la letra es. Es un crucigrama extraordinario, porque la letra marca. Es todo un manual increíble. Bueno, pero ¿qué pasa? Es así. La última maravilla, la palabra maravillosa, maravilla, está escrita al revés. La última letra es la Aleph, mientras que las dos palabras anteriores es la primera. De todas formas, en las tres definiciones está la misma letra presente. La energía, esa sigue estando presente en la palabra que define lo que es. ¿Sí? O sea, está presente igual. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, esta forma donde las letras, de un modo o de otro, ponen o sacan determinada energía, cada letra es una matriz energética. Por lo tanto, cuando armo una palabra, esa palabra tiene determinadas características que definen lo que es el objeto a definir, o la materia. ¿Sí? ¿Me siguen o despisto? ¿Están? ¿Ah? Bueno. Entonces, fíjense, mostrando un ejemplo. Digamos, en la enseñanza judía, toda la historia de la Biblia, después de todo, llegan a Jerusalén y el rey Salomón construye el templo de Dios. ¿Sí? Ese templo de Dios se construye, dice, sin ruido de metales. Si no hay metales, no hay martillo, no hay... ¿Con qué se construye? Y dice, el nombre de quién lo construye. Estamos hablando de la mística. Y entonces dice, lo construye una persona a quien Dios le había dado el conocimiento para manejar las letras hebreas.
Quiere decir con eso que ese templo se construyó con la palabra. No había ruido de metales, no había ninguna herramienta para construir el templo. ¿Cómo con un templo gigantesco? Con el poder de la combinatoria de las palabras. Y les voy a dar un pequeñísimo ejemplo de eso que es así. Entre los pedidos de Dios, como debería ser, cada 7 años no se debía tocar la tierra. La tierra tenía que tener el día de descanso, todo el año. No se podía plantar nada. La enseñanza decía que Dios iba a proveer el año anterior de la suficiente cosecha para que cubriera todo el año sexto y el séptimo, y un poco del octavo, hasta que se volviera a plantar. Obviamente las tribus de Israel, cuando estuvieron en la tierra prometida y todo era wow, todo era maravilloso, se olvidaron durante 70 años, cada 7 años, cuando 290 años, se olvidaron de dejar la tierra sin plantar. Entonces, Dios se molesta y dice así: mi palabra se debe cumplir. Como diciendo, yo dije que hagan esto, lo tienen que hacer. Por lo tanto, durante 70 años, acá nadie va a plantar nada. Entonces, ¿qué hace? Se mete en un sueño de en ese momento el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y le dice: andá y destruí mi templo. Nabucodonosor, con esa información, ataca a Israel y el primer templo es destruido. Y todos los judíos son llevados los que sobrevivieron a la muerte son llevados al exilio, entre otras cosas a Babilonia. ¿Sí? Ahí dicen los sabios que comienza el exilio del pueblo de Israel. Piense que a partir de ahí Israel nunca más tuvo pueblo, vivió siempre en otros países, dejó de tener tierra propia. ¿Sí? Ahí comienza el exilio. Bien. Vamos a la palabra exilio. Es así. La palabra exilio está compuesta por 4 letras. Gimel, Vap, Lamet y Yud. Y Hei. No importa. Pero la palabra redención tiene las mismas 4 letras más una Aleph. Quiere decir que lo que los mandó al exilio no está la presencia de Dios. No cumplieron con el mandato de Dios y perdieron el exilio y se quedaron sin patria, llamémosle así. ¿Y cuál es la redención? La misma energía más el Aleph. Quiere decir, vuelvo a retomar la enseñanza de Dios y ahí voy a tener redención. ¿Sí? Pero eso está escrito, eso se deduce de las palabras. No es que está explicado. Los sabios terminan explicando, mostrándolo, pero no está explicado. Quiere decir, ¿quién puede construir un libro con esta forma? ¿Humanos? Los humanos no pueden hacer eso, es imposible. Y les voy a mostrar otra y después entro en otro tema, pero que tiene características parecidas, que son así. Cuando hablamos de Adán, de este muchacho amigo nuestro, Adán, ¿sí? Adán. Para significarlo, yo le pongo el nombre de la letra, la primera. Bueno, voy a tener que usar otro color, dice. La primera es un Aleph. ¿La ven? ¿No? ¿No? Tiene que ser más imaginativo. Tiene que tener más imaginación. Es un Aleph, créame. Sí, me dio otro color, pero no sé dónde lo puse. Ella me lo dio. Así no. Bueno, gracias. Milagro.
Bien, muchachos, atento, ¿eh? Vamos todavía. Aleph, ¿está bien? La otra letra es... Y la otra es Mem. ¿Está bien? No, ya me dio gracias. Ah, bueno, Macano, gracias. ¿Sí? Aleph, Dalep, Mem. Esto, obviamente, Aleph es el Espíritu de Dios. Dam es tierra. Tierra. Y la Mem es agua. ¿Está bien? Dam, está bien yo, perdón. Pido disculpas. Pero correctamente es... No, es que discúlpenme. Por suerte me aviva y si algo no suena. ¿Está bien? Quiere decir que tenemos, digamos, para hacerlo más simple, Dios, tierra y agua. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está? Bien. Ahora bien, ¿qué quiere? Le saco la Aleph. La saco. Queda una palabra. ¿Sí? Esta palabra quiere decir sangre. ¿Qué dicen los sabios? Adán solo es un cacho de carne biológico si no está la presencia de Dios. Solo le saqué la energía divina y ¿qué queda? Sangre. La sangre es donde circula el alma animal. Pero además, esta palabra también significa silencio. Y en el concepto de silencio, hay una enseñanza que dice que yo en silencio, cuando estoy en silencio, vuelvo a encontrar a Dios. Y cuando vuelvo a encontrar a Dios, ¿qué aparece? El Adán, que es el modelo de hombre no es biológico, hombre es hombre-mujer, Adán es hembra-macho, así que no es una cuestión biológica. Es el modelo a intentar alcanzar. Y esta es la forma donde las letras todo el tiempo nos llevan y nos traen a significados profundos. Todo el tiempo, todo. ¿Sí? Bueno, ahora lo voy a hacer algo más fácil. Yo cuando leo esto, no es mío, es lo que saben los sabios, yo solo lo leo. Me quedo colgado. ¡ting! Bien, pasemos a otro plano. ¿Está? ¿Sí? ¿Puedo? Bueno. Voy a empezar a hablar del concepto de Sefirot. Sí. En realidad, cuando hablamos de los 32 senderos de la energía divina hasta que llegue a la... ¿Cómo se baja la energía divina? Se baja pasando por las 10 sefirot y ahí se forman 32 senderos energéticos. Por lo tanto, lo que se llama las sefirot son formas de describir diferentes modos con que Dios se nos manifiesta. Ahora los voy a describir, vamos a ver el formato y los voy a explicar. ¿Sí? Pongo los nombres. Primero pongo 3.
Keter, Jochma y Binah. Esto es una H. No me echaron del colegio porque mi mamá le tiraba unos mangos al maestro para que no me raje. Pero bueno, ¿sí? Estas son tres, lo que se llama las tres sefirot superiores. A cuestión vamos a tener otras sefirot, 6 que son 6, Gesed. Me tengo que acordar, Geburah, Hod, Netzach, y Esod y Malhut. A ver, digo bien. 2, 4, 5, 6, 3, 9. Me falta una que es... Bueno, está bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta una. ¿Qué me puede fallar? Ya me voy a acordar mientras lo vaya explicando. ¿Por qué? Fuckelman. Ah, mira vos, qué guacho que soy. ¿Por qué me falta la que me falta? Ya la tengo. Claro. Sí, lo que quieran. Geburah. Geburah. No lleva puntito, pero le pongo puntito para que vean que es una U. La que me faltaba era Tiferet. ¿Sí? Tenemos las 10. Sefirot. Tiferet. Tiferet. Esto es fonética lo que yo digo. Es fonética, que sepa, que suene, no es que... Para que no sea tan complicado uso fonética, sino es hacerlo más difícil todavía. Para que, lo que importa más que nada es que empecemos a acostumbrarnos para que toda esta información después las podamos describir en procesos y los entendamos, ¿sí? 10. Perdón, micrófono para preguntar. ¿No puedes tener 11? Sí, puedes tener 11. El que tiene, tiene. Pero ahí hay 10. ¿Quién quiere preguntar? ¿Está bien? No, hay 11. Contá hay 11. Estas tres son sefirot superiores, que quiere decir que son tres modos diferentes de ver el proceso de la energía, la manifestación divina, bajando a niveles más manejables para el humano, hasta llegar a Malhut, que es la tierra. Esto sería el cielo y esto sería la tierra. Son un modo de que la poderosa e ilimitada energía de Dios se va reduciendo para que sea accesible a nosotros. Somos pequeños recipientes, no estamos en condiciones de recibir la energía directa de Dios porque este recipiente no soportaría nada de eso. Estamos hablando de la energía del Creador. Galaxias, estrellas, mundos enormes. Nosotros somos chiquititos, como recipientes somos pequeños recipientes. Entonces ese es un modo de poder empezar a separar lo que en realidad no está separado. Toda esta explicación es para los humanos. La energía de Dios no está separada en esto, es una unidad absoluta. Pero para nuestra comprensión está diseñada de esta forma que podemos entender, ¿sí? Obviamente este sería el punto energético, imaginariamente hablando, donde acá tenemos a Dios. Sería no Dios, sino el primer bajón de la energía
poderosa se llama Keter. También es corona el concepto. Corona es lo que está por encima nuestro, obviamente, ¿sí? Y esta energía se divide en dos columnas. La columna de la derecha, que es la columna de la misericordia de Dios. Y la columna de la izquierda, que es la columna del rigor de Dios. Para que nosotros entendamos, por ejemplo, qué quiere decir rigor de Dios, el concepto de leyes de la naturaleza se puede servir de apoyatura. Quiere decir, cuando hay un tsunami, no es que se ahogó lo malo o lo bueno. Es el rigor. Aparece el tsunami y se muere lo que se muere. Chao. Quiere decir, ahí no hay discriminación ni lo bueno ni lo malo. Está avanzando. ¿Sí? El rigor. Por eso el rigor es, cuando pensamos en las leyes de la naturaleza, nos queda más clara. Hay una peste. Chao. Y es decir, no es que diferencia lo que hiciste. Rigor es lo estricto de la ley. Cuando Dios le dice a Nabucodonosor que barra con el templo de Salomón, ahí está el rigor de Dios, diciendo, ¿no cumplieron? Bueno, ven que sí, ahí voy. Está el rigor. O cuando manda el diluvio, pues ves ahí el rigor de Dios. No, esto ya no va más. Tuve paciencia, esperé, no, ya no va. Bueno, así que no, acá estamos. Y está el rigor de Dios, ¿sí? Nosotros estamos viviendo bajo la misericordia de Dios. Por ahora. Les paso el avisito por aquí. ¿Está bien? Así, ¿verdad? Así está, como diciendo, bueno, por un rato los dejo, hacer lo que quieren. Pero recuerden, esta es la ley con que deberían vivir. Estas son las leyes con que deben vivir, ¿no? Por ahora, después veré, después pasa la cuenta. ¿Está bien? Bien. Y entonces, entendiendo el lado derecho y el lado izquierdo, Josma también se lo puede entender como sabiduría. Como la sabiduría. Si la sabiduría está en el plano superior, no es algo que nosotros podamos conseguir. Es algo que nosotros vamos a recibir. Solo recibimos cuando hay intencionalidad, cuando hay mérito, entonces ahí recibimos la sabiduría. Sí, no es que porque yo estudio un montón voy a ser sabio. No corre. Me porto bien. No es por eso. Es una razón que trasciende nuestra comprensión de por qué alguien recibe sabiduría. Podemos intentar explicaciones, pero son explicaciones humanas, quiere decir, limitadas. La razón es de otra causa. Tiene otra historia. Que, bueno, uno no sabe. Esta es la sabiduría. La sabiduría viene del lado de la misericordia. ¿Está bien? Y esto es entendimiento. Entendimiento. ¿Cómo funciona el entendimiento? Separo el todo en partes y establezco las relaciones de las partes. ¿Cómo entiende un médico cuando estudia el cuerpo humano? No entiende el cuerpo humano al principio, estudia cómo es la célula, después estudia cómo es el hígado, o sea, estudia las partes y después al final entiende todo. El lado de la izquierda es el lado de entiendo. Pero como entiendo, también es el lado de la separación. Y de algún modo, separación es discriminación. Separo las partes. ¿Sí? Mientras que recordemos, la misericordia, ¿qué es? Es el todo, es el... No importa qué, ya está. Digamos, te cuido, no importa lo que hayas hecho, ya está. Ahí no hay discriminación, hay totalidad.
Ese es el concepto misericordioso. De todas formas, son las 3 energías superiores. De esta, menos Malhut, que es la tierra, lo que queda son 6 sefirot, que se llaman las sefirot inferiores o emocionales. Acá entramos nosotros. En estas 6 sefirot, ellas son, ahora voy a explicar, posibilidades que nosotros podamos aprender, manejar, o sea, acá hay la posibilidad de crecimiento por voluntad propia. ¿Sí? O sea, lo que yo puedo hacer para. En estos planos no, porque son leyes de Dios, chao, está más allá de lo que yo haga o deje de hacer. La ley está impuesta antes de que yo tenga mi poder, no entra acá. Recién acá en este plano es donde nosotros estamos en condiciones de trabajar. Trabajar quiere decir mejorar, pulirlo, entenderlo, ¿sí? Bien. En Gesed el término más común es bondad. Obviamente, del lado de la misericordia. ¿Está bien? Y Tiferet es bastante difícil de... es Hak, es bastante difícil de definir. De algún modo tiene que ver con lo bonito, con lo lindo, llamémoslo así, para que sea más fácil. Tiene una definición bastante compleja, pero tiene que ver con lo lindo. Y lindo incluyamos lo que fuera, las emociones, la estética, el bienestar, lo que quieran. ¿Sí? Ahí no es más fácil que lo manejemos. Esto del lado de la misericordia. La bondad, la belleza, el buen vivir, la pasarlo bien. Lo hermoso. No. ¿Sabés por qué? Sí y no. Claro, porque es una definición medio complicada. Hermoso, bueno. ¿Perdón? Pregunten. Sí, dale. Claro, yo sé un término lindo, es como... Sí, perdón. Muy simple. Justamente intento hacerlo lo más simple posible porque eso nos da más fácil acceso. Si no, si entramos en definiciones muy sofisticadas, se complica. Dale. Sí, preguntaba si Tiferet está en el centro. No. Sí, Tiferet está en el centro. Está justo en el medio Tiferet y Esot es una unidad central. Ajá, eso. Sí, correcto. Es un centro. Correctísimo. Bien. Ya que lo pone en el centro, allá vamos para el centro. En la línea de Keter, digamos, la totalidad, porque Keter es una totalidad energética divina, la línea del centro tiene a Tiferet, que ahora voy a explicar qué es, y a Yesod. ¿Sí? Tiferet se la llama belleza. Piense que cuando pasás de un idioma a otro, a veces la asociación es forzada, ¿no? Porque cada idioma tiene su significado y no siempre otro idioma tiene el mismo significado que el anterior, ¿vio? El famoso concepto, el que traduce traiciona. Hay una frase que dice traductor y traiciona. Por el cambio de idiomas, tienen como otro significado. Tiferet en realidad tiene una característica particular, que siguiendo esta línea de centro, tiene algo que ver con, ya es humano, con algo que se ilumina dentro de nosotros. Como que hubiera una comprensión desde yo como humano del universo, de las leyes, de la presencia de Dios. Por eso de algún modo se le trata de definir en castellano como belleza, es como esa característica energética que a veces vemos de otras personas y que irradian al pasar sin que haya ni palabra. Esa cosa, ¿viste? Ese efecto en nosotros de un otro que por ahí ni nos habla ni nos conoce, pero nos genera como una satisfacción, una alegría, nos influencia, como un regalo, ¿sí? Está en la línea del medio, no es poco. ¿Por qué? Porque recordemos, la línea izquierda es lo rígido, lo rudo, lo que no cambia. ¿Está mal?
digamos, el diluvio viene de ese lado, chao. No es que hubo otra opción. Entonces, la misericordia perdona todo. Es por eso que ninguno de los dos brazos externos es conveniente para la encarnación. Lo que es conveniente es el encuentro entre la justicia o el rigor y la misericordia. Con la misericordia absoluta el mundo sería caótico. Con el rigor absoluto no habría humanos, no sobreviviríamos, no pasamos el filtro ni en la primera vuelta. ¿Sí? Es la combinatoria de ambas. Por eso este concepto central, por ejemplo, Tiferet, tiene que ver con la belleza de lo posible, o la bondad posible, sin dejar de tener, sin dejar de que la ley funcione. Esto, si queremos esta línea, es la ley. Chao. ¿Sí? La ley pura es dura. ¿Sí? Pero si ustedes eliminan la ley, este mundo tampoco existiría. Sería caótico. Lo que hay en juego en esta enseñanza es este equilibrio, la mano derecha y la mano izquierda de Dios. Con esta tengo misericordia y con esta tengo rigor. Y es el equilibrio que nos da permiso a nosotros para encarnar y para seguir encarnando, a pesar de los pequeños errores que alguno haga. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué vemos? En este equilibrio, ¿qué vemos acá? Este concepto de belleza no es tanto estético, porque esto es más estético. No es belleza, es algo que el otro genera y que de algún modo a través de ese otro nosotros podemos percibir, porque creo que pasa por ahí, percibir a Dios indirectamente, a través del hacer del otro, del caminar, qué sé yo. O me dice algo y yo siento, esto es distinto. Algo me pasó y me dijo algo, qué sé yo. ¿Sí? Eso es bueno entender la línea del medio. Es la línea que permite el equilibrio para que nosotros, sin esquivar la ley, aprendemos la generosidad y la protección. Y después, siguiendo esta línea del medio, después veremos a la izquierda, viene Yesod. Yesod es muy particular. Es una energía muy rara. ¿Por qué? Primero tiene que ver con la energía sexual, Yesod, directamente. Energía sexual. Pero Yesod está formado por dos palabras. Que tiene que ver con las letras del nombre de Dios, dos de las palabras, Ya. Es una y la otra sería Sod. ¿Sí? Ya también es un nombre de Dios. Y Sod quiere decir secreto. Y fíjense, el secreto de la energía de Dios está ligada a la sexualidad. No a la sexualidad como nosotros lo entendemos en la calle, ¿está claro? Pero sí está ligada también a la sexualidad humana, o sea, al hacer, a las relaciones sexuales. Porque en el acto sexual humano hay ahí un proceso a semejanza de Dios. Porque el acto humano, siguiendo las leyes de Dios, tiene una sola función particular, crear vida. ¿Pescan? O sea, no tengo problema que alguien la pase bien, que no se trata de eso. Buenas. Hola. Ahí está. Eso implica... ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí. ¿Eso implica con lo que pasó con Adán y Eva? Claro. Pero con Adán y Eva la historia es otra. La voy a introducir. Está bien, la pregunta la voy a poner. Desarrollo un poquitito esto y después entramos con el tema de Adán y Eva porque también tiene que ver
Lo voy a explicar. Voy a usarlo porque hay una confusión con el pecado de Adán y Eva, que es bueno aclararlo. Entendamos, quiere decir que acá que vemos, que la línea del medio, si esto es sexualidad, es del medio, no está en un extremo ni en otro. Quiere decir que acá hay misericordia, también es bienestar. Quiere decir que acá hay bienestar, la sexualidad es bienestar, sí, pero dentro de la ley, porque está en el medio, tiene que haber la ley. O sea, que la sexualidad esté ligada a un concepto divino de la relación sexual. Y también del lado del placer es una unión. Tal es así que el día sábado, el Shabbat, el día donde los judíos descansan, día que no se puede hacer trabajar ni al burro, ¿te queda claro? Ni al sirviente, dice el texto, ni al burro. O sea, porque es un día que se dedica a agradecer, es un día festivo, se dedica a agradecer a Dios que provee todo. Ese día yo no puedo trabajar, porque si trabajo no creo o no acepto que Dios me provee todo. Si estoy trabajando, porque creo que no, trabajo porque me tengo que ganar un mango, pongamos. Ni siquiera el burro. Ni el burro, dice, pero literal, es ni el burro, nada. ¿Está bien? Es un concepto de entender, de agradecimiento, lo dedico nada más que agradecer a Dios que me provee todo. ¿Sí? En ese día, las relaciones sexuales están permitidas. Más que nada, es una misbot, dice, o sea, es una obra de bien, llamémosle. Pero bajo este concepto, ¿entiende? ¿Queda claro? No bajo nuestro concepto, bajo este concepto. Porque es un acto creativo. Se puede los sábados. Tendría que ser así, pero no es así. Bueno, pero está bien lo que decís, tendría que ser los sábados nada más. ¿Sí? Por eso en este modelo de Sefirot, ¿qué aparece? La sexualidad como algo bien visto, siempre y cuando entendamos que es un acto creativo. Y lo creativo tiene que también regirse por la ley de Dios. ¿Está bien? Y ojo, sobre esto hay cosas más densas, que es así. ¿Qué pasa si mis relaciones sexuales y generar hijos no se rige por esta regla? Se crea almas oscuras. ¿Mm? Dice eso, como diciendo, porque si acá estoy creando y mi intención es puro placer físico o satisfacción egoica, esa energía está en el acto creativo y esa energía está en el embarazo, es lo que pongo. No es una cuestión mecánica. Yo soy pecador, es malo, pero terrible. O sea, es... Claro, después de esto, ¿por qué se cree que... Perdón, yo digo, ¿por qué se cree que hay pocos judíos? Hay que bancarse esto. ¿En serio? Sí, no es un regalo, es una changa. ¿Qué va a ser una changa? No tienen ni idea, no saben de qué se trata. Pero bueno, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Y todo eso termina como enseñanza de que es acá en la tierra, Malhut es la tierra. Que decir que este manual es para que esto baje a la tierra. Para que nosotros le hagamos un lugar a Dios. Obviamente no se trata de... Un lugar es para que vivamos de acuerdo a lo que Dios nos dijo que tenemos que vivir. Eso es bajar a Dios a la tierra. No es bajarlo de verdad, porque Dios está en todos lados. Perdón, está todo, cubre todo, así que no es que le haga un lugarcito. El sentido es que se viva de acuerdo, no a las leyes biológicas o de los deseos humanos, sino se regule esas leyes biológicas y deseos humanos de acuerdo a la enseñanza superior. ¿Sí? Este es el concepto que se llama la Sefirot.
También la llamaron de la vida esta distribución, ¿sí? Bueno, y voy a meter lo de este chico. Una de dos, ¿lo he hecho o lo contrato? No me queda claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, va. Porque tiene cierta conexión con una confusión que hay, que es la siguiente. Confusión porque no está aclarado. Es así, el pecado de Adán y Eva no es un pecado de sexo, es un pecado de comer comida. El primer pecado es el comer, la gula. Si ellos los echan del jardín del Edén, por lo que comieron, no por otra cosa, por un lado. ¿Está claro? No, el otro no era pecado. El otro no era pecado. Sí. Y ahora lo vamos a ver, perdón, lo vamos a ver. El manual de instrucciones no es lo que yo quiero, es lo que está escrito. ¿Está bien? Va el manual de instrucciones. Es así. ¿Está escrito relaciones sexuales en el texto bíblico? No. La definición de relación sexual no está escrita como nosotros hablamos, tenemos relaciones sexuales. La enseñanza dice así, que Adán conoció a Eva. La conoció. Y los sabios dicen, tuvieron relaciones sexuales. ¿Qué nos... Pero piensen, ¿por qué conoció? No pasa por ahí. Este es el concepto llave, que es así. No hay en enseñanza, conocerla es eso. Quién es, cómo piensa, cómo... Entender la totalidad del ser. Y cuando yo busco la totalidad del ser, conocer al otro, recíprocamente, la relación sexual es como debe ser. Deja de ser una calentura, pasión, calentura, estética, deja de ser eso, o sea, deja de ser en este plano para ser integral en ese y en este. Por eso la palabra es conocer. No es relaciones sexuales ni nada que se pone que conozca. ¿Sí? ¿No? Y es literal, leemos, dice conoció a Eva. Conocer al otro. Y conocer al otro es integrar su mente, su cuerpo y su alma. Si no puedo percibir, o no me interesa, no me avivo, o lo que fuere, también el alma, en la manifestación de la otra persona, su alma, está fuera del sistema divino. ¿Qué es la relación sexual? Nada, una descarga biológica. No tiene la connotación de nuestro proceso de evolución. No le permito al alma, en esta experiencia humana, fíjense, Yesod está en la cadena del medio. Es el paso previo. Todas las energías terminan en Yesod para después bajar a la tierra y manifestarse. O sea, es la sumatoria de los procesos previos que se unifican como un embudo en Yesod y ahí recién baja a la tierra. ¿Yesod qué es? Relaciones sexuales. Ah. Y si quieren ir más lejos, el pacto que tiene Dios con Abraham, por el cual Abraham hace un acuerdo, piénsenlo, ¿cuál es el pacto? Circuncida el órgano sexual, o sea, corta el frenillo, la cabeza, lo importante, queda a la vista, y la piel, que además quiere decir ocultamiento o mentira, se retrae, solo queda la verdad. Y ahí es donde se hace el pacto, en el órgano sexual. ¿Sí? Quiere decir que este es un modo
amoroso de Dios para decirnos, che, es por acá. No es que nos obliga, pero, qué sé yo, nos muestra, mira, sería mejor por acá, no por allá. Por eso viene Salomón. Con Salomón es una historia rara. Está. Con Salomón es rarísimo. ¿Por qué? A Salomón y Dios se lo permite, que tenga muchísimas mujeres de todos los pueblos y de todas las religiones. Rarísimo. Es rarísimo porque no es la línea de todos los demás, o sea, no es la línea de todos los profetas. Y Salomón, y hay un reclamo de uno de los grupos de los príncipes que le reclama a Dios por los permisos que le da Salomón, y Dios lo frena. Y le dice a Dios, ustedes no lo pueden juzgar. ¡Pac! Le dice, es cosa mía. Así dice. O sea, vos decís, pero las leyes... Salomón no. ¿Por qué? No hay explicaciones de por qué Dios dice eso con respecto a Salomón. No hay por lo menos los sabios no la han encontrado la Puede ser vuelta. por la sabiduría de Salomón, que es del lado de la misericordia. Que Lo que pasa es que pensar que la sabiduría es adquirida porque no es propia, es dada. Es cierto lo que me decís. Puede ser por la sabiduría, digamos, porque ahí está la misericordia de Dios. ¿Cuándo está? No, no es propia, la sabiduría es regalo de Dios. Ah, perfecto. Siguiendo esa línea que dice ella, que Dios le dio a Salomón la gran sabiduría, siguiendo esa línea y algo que puedo unir, siguiendo ese concepto, es que el Mesías va a mostrarnos la verdadera enseñanza de Dios. O sea, que salvo Salomón, sigue esta línea de pensamiento, Salomón sabía lo que hacía. Tenía permiso por su saber que estaba haciendo lo correcto. Entonces, y ahí, perdón, maestro, ahí sale, ¿no? Porque muchos pueden decir por qué Salomón tuvo esto que no es permitido a través de los mandamientos o los designios que bajó Moisés. Tal cual. Y ahí está, en todo el ámbito judío y todo lo demás, todo esto que está pasando, ¿no? De que se habla de Salomón. Más allá que no se lo juzga por eso, sino por la adoración a los falsos dioses a lo último. Sí, pero ¿sabés que no me animo a opinar con certeza lo que planteás? Ni que sí, ni que no, sí. No sé. No, pero no lo sé. E igual también en Salomón me llama la atención que él le respetaba las religiones a las mujeres que adquiría de otros lugares. Totalmente. O sea que estaba en el tema conocer, como decimos acá. No querer cambiar al otro, sino aprender del otro, de su religión. No las convertía al judaísmo ni por error. No, jamás. no, cada una podía seguir profesando su culto. Sí. Lo que hizo estaba permitido. Por lo menos tenía el permiso lo que de Dios. él sabía le daba permiso. Okay. Cosa que yo ni hablemos, que no soy, el no saber... No, yo tampoco. Al no saber, las leyes son las que uno accede, lo que está bien y lo que está mal. Pero con Salomón es rarísimo porque no hay definición. Y no solo eso. Salomón tiene descendencia, entre otras cosas, con la reina de Saba, que era Etiopía. ¿Sí? Piensen, retrocedo para que entiendan a dónde voy, porque si no se pierden. Es así. ¿Qué había en el templo de Salomón en particular? Lo que se llamaba en el medio de un lugar sagrado, que era el arca. Que el arca tenía, aunque afuera había 2 ángeles que lo cuidaban, bla, 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 los ángeles tenían forma física, material, pero eran 2 ángeles. Pero adentro había las enseñanzas profundas de Dios, había misterios ahí. Cuando Nabucodonosor destruye el templo, el arca era indestructible, porque el arca era de Dios. Lo demás no, pero el arca, no sé, ¿qué humano iba a destruir el arca de Dios? No era posible. Pero cuando Nabucodonosor destruye todo y destruye un arca, ¿qué dicen los sabios? Sí, pero esa no era el arca de Dios. Entonces viene la pregunta, y es rarísimo, porque la leyenda dice que un hijo de la reina de Saba, de Etiopía, que se había convertido al judaísmo, había elegido la línea, no es que había sido obligado en nada, porque nadie,
no obligaba a nadie. Se había hecho, estaba molesto con su papá y se vuelve a Etiopía con su séquito de sabios y colaboradores. Se vuelve a Etiopía. Y hay ahí un misterio que parece ser que se lleva el arca a Etiopía. Cuando Nabucodonosor viene a destruir el templo, el arca de Dios no estaba. Es un misterio que dice que está en Etiopía. Y en la leyenda de Etiopía, piensen que Etiopía ya hace poco tenía al rey Selassie, creo que era el nombre, que es descendiente directo de la reina de Saba, o sea, misterio. Por eso que Israel, cuando se acaba el reinado y viene, creo que el comunismo o no sé qué, Israel hace una alía, se llama, 22.000 negros, etíopes, judíos, se los lleva a Israel, en una forma secreta, ¿no? Pero quiero decir, todo esto que se dice y de algún modo tiene cierta posibilidad de certeza por las manifestaciones. Quiere decir que el arca esa tiene que estar. ¿Por qué? Porque era de Dios. ¿Quién va a destruir lo que es Dios? No, están los secretos, los misterios, lo que en algún momento podría ser que el Mesías abra y nos explique a todos la verdad de la verdad. ¿Sí? Por ahora, sí, forma parte de los misterios. Pero por eso Salomón no fue castigado ni por error. Dios le dice, no, ni te metas, esto es cosa mía. Como diciendo, con Salomón está todo bien. Puede ser que en esto que vos decís, de haber tenido tanto nivel de sabiduría, en ese nivel de sabiduría, él podía entender de otro modo las enseñanzas y las leyes divinas. Entonces, por lo tanto, lo que hacía era correcto. Puede ser, sí. ¿Está? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si la sé responder, encantado. Si no, no me la hagas. Bueno, sé entonces. Salomón, al mantener relaciones sexuales con miles de mujeres. Sí. Bueno, no eran miles, solo 1000, no exageré, no miles. 1000, no miles. Se la pasaba laburando extra. No había tantos Shabbat. No había Sancinetis ahí en esa época. No había tanto. Y aunque la gran mayoría de las mujeres, o varias mujeres, tenían una religión opuesta, a él no le importaba al querer esparcir Israel o la creencia de Dios. Es raro, porque yo no tengo esa respuesta. De lo que estudié nunca la encontré. Esa respuesta que voy a hacer, hasta ahora que yo sepa no hay esa respuesta. No la encontré esa respuesta, no es que encontré todo. Y nunca la escuché de ningún sabio. Quiero decir, eso forma parte de los misterios que en algún momento van a ser revelados para todos nosotros. En el tiempo del final, ahí nos van a revelar una cantidad de misterios y de cosas que ahora están prohibidas y después no va a estar más prohibidas. Porque vamos a adquirir el verdadero conocimiento de tal forma que lo que ahora está prohibido ya no va a ser prohibido. Eso es lo que sé. ¿Sí? Como diciendo, o sea, hasta ahora, gracias. Jardín de infantes soy. Quizá después me dejen entrar en la universidad. Sí. Perdónenme, maestro, que lo Por interrumpa favor. hoy. Sí. Teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Sí. ¿Hubo una mujer que se puede dar por causalidad anterior a Eva? No. O sea que esa famosa historia de una mujer Lilith, demoníaca... perdón, Lilith está en la Torah y es posterior a Eva, no es anterior. Es posterior, bueno, como ves en la marca, por supuesto. Posterior, pero además lo dice, perdón, la enseñanza es clara en esto. Adán, cuando sus dos hijos, uno mata al otro, entra en una etapa de descreimiento de Dios. Se separa de Eva y ahí es donde Lilith aparece. Claro, porque viste que algunos, bueno, nosotros nos queremos basar en la verdad, pero
Como en algunos lados dice, antes hubo no, No. o sea, anterior. Pero No, porque Eva por eso nace de quiero aclarar Adán. el grupo. Pero además Eva nace de Adán. Si nace de Adán, Claro, por no eso. puede haber otra mujer antes. No es que nace de Adán. Sí, sí, entendido. Digamos, cuando Dios hace a Adán, lo hace hembra macho, y después Dios separa la parte hembra de la parte macho, y a eso aparece Eva. Anterior no había ninguna. ¿Escuchaste, Facu? No hay cómo, ¿verdad? O sea, por lo menos, ¿está? Sí. Bueno, le tengo ahí un rato que van Sí, a tomar bien. café Dale. y vemos cómo sigo. Bueno, ya está, no hay más Quedó entendido, viva Salomón. Ay, señor, wow. Che, los chicos, ¿viste? Los chicos, papá, ¿por qué esto? ¿Por qué? Nene, no pregunte más. Lo que dice, ya está, nene, no pregunte. Él hace eso, nene, no pregunte más. Ya está. Bueno, por lo menos me divierto, no es poco. No, pero
Está. Hay una forma de entender lo que se llama mundos entre Dios y nosotros. ¿Sí? ¿Eh? Sí, perdón. Voy por Geburá. Ya está, ya sé. Voy por Geburá, del lado izquierdo. ¿Sí? Geburá tiene que ver con firmeza. Fuerza, firmeza. En la acción. En la decisión y en la acción. ¿Sí? Es del lado del rigor, recordemos. Y si le queremos encontrar experiencia o posibles experiencias en el mundo práctico a este concepto, es la capacidad de seguir el camino contra viento y marea. Caiga quien caiga. Es el lado de la izquierda, caiga quien caiga. Ahí. ¿Sí? Porque es el lado del rigor, de la ley, entonces ahí caiga quien caiga. Digamos, el concepto de llevarse todo por delante es siguiendo la ley. Sí, siempre. Sin misericordia. Ahí no hay misericordia, palo y a la voz. Esa es segura. Hod tiene que ver con la mente y con la comunicación. De algún modo tiene que ver con cierto nivel de comprensión en el plano más humano, ¿no? Y con lo que transmito a los demás. Y también es del lado de la izquierda, del rigor. Y en realidad tiene que ver con lo que digo. Quiere decir que lo que digo, siguiendo esta línea, lo que digo, solo puedo decir cosas que sean correctas. No puedo engañar, no puedo mentir, no puedo decir falsedades, no puedo, no corresponde, le da el rigor. Digo, pero es la palabra. ¿Sí? Bueno, también, obviamente, si es la palabra es la comunicación, tiene que ver con eso. Eso serían las funciones de las sefirot que vimos de Geburá y de Hod. ¿Sí? ¿Está? Bien. Esa la sabía. Vamos por 4 mundos. Atzilut, después lo vamos a profundizar, pero porque quiero explicar algo y así cierro hoy. Atzilut tiene que ver con, digamos, se lo llama el mundo de la cercanía con Dios. El mundo de la emanación de Dios, ¿sí? No es un mundo accesible a las almas, a la mayoría de las almas, ¿ves? Digamos, es un mundo de profunda elevación y pureza espiritual y sabiduría, o sea, porque ese está, digamos, al lado de Dios, no todo el mundo, no todos podemos estar al lado de Dios, no estaríamos preparados, no sobreviviríamos tampoco, porque ante tanta pureza, y no digo por ustedes, pero yo como ser impuro, no, ¿viste? Me rompo, no podría, no sobreviviría, para decirlo en un buen... En fin, entonces, no, ¿está bien? Ese es Atzilut. Después hay 3 niveles, que es Briá, es el mundo de la creación, es donde antes de la materialidad es pensado el plan, ¿sí? Y son niveles evolutivos de nuestras almas, son posibilidades, niveles evolutivos de nuestras almas, ¿sí? Y algunos aspectos de los 3 mundos que estoy nombrando, no la Atzilut, no, porque ese ser es la célula de Dios, es la energía de Dios. Y de eso no tenemos conciencia. En ese nivel de Atzilut, yo no soy yo, ya está. Recién cuando bajo de ese nivel, yo puedo ser yo en algún aspecto. O sea, la individualidad se hace presente. En el nivel de Atzilut, que va a haber individualidad cero, soy célula de Dios, así que ahí es la unidad total. Después Yetzirah es el libro de la formación. Es donde
donde vimos las letras y demás, el libro donde se le da forma a la materia. Y hacia es este mundo, el mundo del hacer. Este es el mundo del hacer. La frase que lo describe este mundo del hacer es: haré y después comprenderé. Pero haré, desde hago. Después veré si puedo entender o no. ¿Sí? Bien. De estos planos aparece lo que se llama los pecados. Son de diferentes planos. ¿Sí? Es bastante interesante verlo desde ese enfoque, porque es así. En este mundo, la palabra que lo describe, ¿sí?, tiene que ver con ilusiones. Esta palabra tiene que ver con ilusiones. Porque la energía de este mundo, en el error, permite la construcción de ilusiones. ¿Veo cuando alguien le dice es un iluso? Como diciendo, o que fabrica cosas que no son posibles. Este es este mundo. En este plano, es como construimos las oscuridades, ¿sí? O sea, el mal. En este plano, Sion tiene que ver con las perversiones. Las perversiones, obviamente, están conectados con la formación, o sea, con aquello que modela lo que después va a ser el hacer. Acá se forman las matrices del hacer y acá se hacen. ¿Sí? ¿Entienden cómo? ¿Sí? Bueno, igual lo vamos a insistir, pero con más profundidad cuando trabajemos puntualmente eso. Pero permite entender este proceso. Y este es el mundo de las ansiedades. De estos tres planos se genera lo que se llama el daño, la oscuridad, el error. Dependiendo de cada una de esas características, es lo que se forma. ¿Sí? Si tengo claro que iluso es creo que esto es esto, pero en realidad es otra cosa, ¿sí? Creo que esto es un buen camino para mí, bla, 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 creo una ilusión, está en ese plano. Y continúa el proceso. El siguiente plano es perversiones. Perversiones es la creencia en una cosa equivocada, en un hacer equivocado. Y cuando lo termino de bajar, ¿qué me genera? Ansiedades, malestar emocional. No sé qué me pasa, pero... ¿Sí? No sé por qué, bla, 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 todo eso. Estos serían los planos de la construcción de lo que llamamos el mal, o el sufrimiento, o la oscuridad. Y cada cosa se genera en un plano distinto que corresponde a los planos que después de la conexión con Dios nos llevan al mundo del hacer. Pero observen esto, ¿qué característica? ¿Qué vemos? Acá tenemos 3 letras. ¿Sí? O sea, cada una de estas palabras, det es la dalet, esto es la samej, y esta es la het. 3 letras. Esas 3 letras forman una palabra del árbol de la vida, y esa palabra es Gesed. Y Gesed es el remedio. Es el remedio.
¿Por qué? Con estas 3 letras, la primera letra de una palabra es la energía guía de la palabra. Con estas 3 letras yo armo esa palabra. Gesed. Gesed es la sefirot que tiene que ver con la bondad. ¿Cuál es el remedio? La bondad. Antes de que haya una enfermedad, Dios ha creado el remedio. Antes de, ya está el remedio creado. ¿Sí? Bueno, y por hoy les agradezco vuestra presencia. Sí, para preguntas tienen. Yo paro acá, así si quieren hacer preguntas. Un amigo mío que viene con... Sí, pueden hacer preguntas, pero no quiero avanzar en más temas, así cierro. Sí, porque si no, sigo hablando y después viene una pregunta y se estiramos el horario en exceso. Preguntas. Soy terrible. Pues no se escucha muy bien el micrófono, me parece. Ahí está, ¿no? Dale, Okay. Sí, no hay problema. Mi pregunta era Sí. con respecto a si había otra mujer antes de Eva. Sí, eso no. Como... No se puede, digamos, eso no, es una... Claro, pero... Es una fantasía. ¿Por qué razón? Simple. Si el primer hombre creado es Adán, que es hembra-mujer, digamos, hembra-macho, y Dios separa hembra y macho, y a la hembra la llama Eva, la primera mujer es Eva. Claro, pero como usted dijo recién, hembra y macho, también fue hembra antes que lo separen. Mi pregunta era esa. No, Adán es hembra y macho. Hembra y macho. Adán es hembra y macho. Ambas cosas al mismo tiempo. Adán es una unidad. Masculina, femenina. La separación tiene una razón de ser. Ya que estoy lo tiro. El tema es ese. ¿Cómo se puede aprender a amar a Dios? ¿Amándose uno mismo? Más o menos. ¿Cómo se aprende a amar a Dios? ¿Cuál es el sentido de que Dios crea a Adán como hembra macho y después los separa en una hembra y un macho? Porque en la necesidad de decir, ¿cómo aprendo? Dios le plantea, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo a valorarte? ¿Cómo aprendo a quererte? ¿Cómo aprendo a ser meritorio? Entonces hay un plan para que Adán pueda ser meritorio en estos sentidos, que tiene que ver con encarnar, por ejemplo, con el plan de la encarnación. Recordemos, en el plan de la encarnación lo que está en juego es que se pierde la memoria de la existencia de Dios. Al perder la memoria, la forma de que el alma vive durante la encarnación es una forma, digamos, libre, la libre elección. Porque no me acuerdo que está Dios, entonces vivo como se me ocurre. ¿Sí? Es aparente, pero durante el tiempo de la encarnación es como si fuera verdad. Bien. En este proceso de encarnado, ¿cuál es la práctica posible para entender cómo ama a Dios? La práctica posible está en este diseño de hombre-mujer, humano. Es cuando yo aprendo a amar al otro, es la forma humana donde yo también puedo aprender a amar a Dios. Como amar a Dios es muy difícil porque Dios es desconocido para mí. Desconocido. Mi límite como humano de comprensión es chico. Entonces, ¿cómo puedo aprender a amar a Dios? Amando a un semejante. Esa es una opción para que yo pueda terminar entendiendo cómo es amar a Dios. Entonces, la separación hembra-macho tiene esa razón de ser. Tanto es así que se dice que cuando, entre la hembra y el macho, cuando separan, Adán tiene media alma y Eva tiene la otra media alma. No son dos almas, son media alma y media alma. En la búsqueda de mi otra media alma, no de mi media naranja, en la búsqueda de mi otra media alma, está la opción de que yo pueda
aprender a amar. Quiere decir, en mi relación con el otro sexo, yo tengo la oportunidad de hacer el curso de aprendizaje. Si puedo amar a otro ser, estoy aprendiendo, tengo la opción de aprender a amar a Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? La razón por la cual el nacimiento era una unidad y después los separa es con ese objetivo. Entonces no hay un alma antes, no hay eso. Es un solo ser que ha sido separado en dos partes. Esa alma se ha separado en dos mitades. Una mitad está en un hombre y una mitad está en una mujer. Es por eso que la homosexualidad tiene un nombre jodido, que es inmoral, hablando divinamente. ¿Pero por qué? Porque no cumple el objetivo de vivir en la tierra tratando de comprender a Dios y de entender sus leyes. Porque sus leyes, ¿cómo lo puedo comprender a Él? Conociendo las leyes, puedo conocerlo al Creador, porque las leyes tienen la enseñanza de lo que el Creador desea. Entonces, si yo respeto sus leyes y las conozco, me estoy acercando a conocerlo a Él para poder amarlo. Sí, justamente lo que decía el maestro, es importante algo, ¿no? Que uno acá en tierra lo acepta, ¿sí? Escucha de otros, pero la homosexualidad es algo inmoral. Es impúdico, el concepto moral impúdico, es inmoral. Porque eso no es que viene del maestro o viene lo que estoy diciendo, eso viene ya de Dios. Es de Dios. Porque escrito está en el universo, bien plasmado y planteado. Total. Por eso la homosexualidad es algo inmoral. Es inmoral. Y no es una cuestión de lectura humana. Exactamente. Ay, a mí me parece mal. Esto es de Dios, no es una lectura humana. Es diseño, chao. O sea, es diseño de la creación, punto. No es que a mí me gusta o no me gusta, no pasa por mí. No es una cuestión de valoración humana. Yo digo algo peor que esto. Nadie entiende que la democracia es atea. Es correcto. Pero simple, ¿eh? ¿Por qué es atea la democracia? Porque las leyes se construyen de acuerdo a la opinión de la mayoría humana. Por lo tanto, no se vive de acuerdo a las leyes de Dios, sino a lo que piensan los humanos de tal cultura o de tal religión, o no, lo que vos quieras. No está Dios presente en la construcción de la forma de vivir, por lo tanto es atea. Porque a Dios no le importa ni quién es el gobernante ni nada, porque está fuera de lo que Dios ha creado. Está fuera de lo que Dios ha creado. Entonces es atea, pero es de base es atea. Cosa que los demócratas se ponen nerviosos cuando yo tiro esta explicación. Digo, pero está a la vista. No hay que ser un genio para entender eso. Si nos regimos con las leyes de nuestra humanidad, Dios está fuera del sistema. No es que esté, pero para mí está fuera. Por lo tanto, Dios no nos guía. Nos guiamos nosotros con nuestra pasión, nuestro deseo, nuestra historia, nuestra conveniencia. Es atea. Y el origen de la democracia era atea y homosexual. Si no, lean a Platón y me van a contar de qué se trata. Gente, les agradezco.